Hola, alístate porque en segundos inicia el mensaje que Dios tiene preparado para ti hoy. El mensaje tiene hoy por nombre el perdón que duele. ¿Por qué? Porque el perdón que duele, porque pareciera que a usted le dicen como que no, perdone y olvide, hágale que eso siga de largo y eso nada pasa. Y eso es mentira, eso no es así. Perdonar no es dar la vuelta a la página y ya. Perdonar no es como que no, ya abrace, dele dos palmaditas en la espalda y siga que la vida, no, eso nada va a pasar. Perdonar no es así. El perdón tiene dolor. Diga conmigo, el perdón tiene dolor, ¿cierto? Porque o si no, pues fuera mucho más fácil perdonar, fuera mucho más fácil seguir de largo. Y muchas personas dicen, no, yo te perdoné, y hay canciones y todo que dicen que ya te perdoné, que yo no sé qué, pero el dolor está en lo profundo. Imagínense que tanto, tan importante y tanta mella genera la falta de perdón y el dolor en nosotros, que hay canciones, hay libros, los psicólogos tratan el perdón. O sea, hay personas que han dicho, yo no he podido avanzar en algo de mi vida por el perdón, porque es una raíz profunda con la que todos luchamos. Todos hemos tenido algún enemigo al que hemos necesitado perdonar. Y usted dirá, no, yo conocí al Señor hace 30 años, yo no tengo rabia con nadie. Yo he tenido que perdonar muchas veces y he tenido que ser perdonado muchas veces porque he dañado, porque he herido, porque me he herido con alguien y porque también he herido a alguien. Y voy a arrancar con una historia. Hace unos meses escuché un hombre que pastor de Estados Unidos, y él dice en una historia que estaba contando que un día tenía una de sus hijas, más o menos 16, 17 años, y que su hija me era rebelde, ¿cierto? Me era rebelde. Y él dice que él todos los años de su vida oró por su hija para que ella conociera a Jesús, pero su hija entró en un proceso de rebeldía y un día se negó a seguir a Jesús y le dijo, yo me voy a ir de la casa. Se consiguió un novio mucho más mayor que ella, tenía más o menos unos 30 años, y el pastor estaba contando la historia de que más o menos a las 2 semanas después de que la hija se va, él sí oró y dijo, Señor, haz lo que tú quieras con ella, pero que ella no vaya a partir de este mundo sin conocerte. A las 2 semanas aproximadamente lo llaman, a las 2 de la mañana, y le dice que su hija estaba con un hombre más o menos de 30 años y que ese hombre era el novio de ella. Ya había tomado la decisión de estar con él, embarcarse con él, y se fue a vivir con él. Y a las 2 semanas estaban borrachos, ebrios, y estaban en la habitación, y ese hombre saca una escopeta y le dispara de frente en la cara a la hija del pastor, y ella quedó en estado de coma. Y el pastor dice que él salió corriendo a la clínica, lo llamaron y fue, y su hija estaba en estado vegetativo, ya estaba con muerte cerebral. Y él tenía, yo tuve un profundo dolor en mi corazón. Y él entró a la habitación y oró por su hija, y él oró para que ella se reconciliara con el Señor. Su hija partió, pero él dijo, el día que mi hija se murió, yo siento que me enterré con ella por una herida profunda que quedó con la persona que había matado a su hija. De ahí arranca el segundo entierro, que es el perdón. Y los cristianos creemos que podemos seguir el resto de la vida dándole larga a un asunto que tenemos que resolver de perdón. Y decimos, no, yo ya lo perdoné. Y nos encontramos a la persona y nos cambiamos de andén. No le queremos contestar el teléfono, nos incomoda, nos enoja, nos carga, nos frustra. Pero yo le voy a decir por qué es tan importante el perdón. Porque realmente perdonar duele, y porque realmente el perdón tiene que ser procesado por un cristiano. Un cristiano sano debe ser llevado al perdón. Amén. Es necesario. Pero ¿sabes qué? Que nada más doloroso que ser llevado al perdón, porque uno está evadiendo el perdón, uno está evitando a toda costa eso. Y todos hemos tenido que perdonar a alguien. Todos hemos tenido ¿Alguien ha tenido un enemigo acá? Ninguno. Yo creo que todos. Quizás no sea tan grave para usted, pero todos hemos tenido que resolver un asunto con alguien, ¿cierto? Hemos tenido que perdonar con siervos, de otro amigo en la iglesia que me dijo algo que no era y me incomodó. Hemos tenido que perdonar a otros pastores. Hemos tenido que perdonar entre la familia, entre nuestros hermanos. Yo con mis hermanas me amo profundamente, y nosotros nos decimos vamos de frente y sin casco para las que sea. O sea, nosotros somos de frente, pero hemos tenido que perdonarnos por enojos, por rabias y frustraciones, resolver. Y yo digo que cuando alguien lo hiere a uno, bueno, hágale, uno como que intenta llevarlo con madurez. Pero no hay nada más doloroso que alguien toque con los que tú amas.
O sea, los que son papás acá, quizás usted dice, bueno, pasó por encima de mí, ¿qué importa? Pero que toquen a tu esposa o que toquen a tus hijos, a ti te duele profundamente. Y es como si te lo hicieran, es más, como que si fuera más que te lo hicieran a ti mismo. ¿Estamos en la misma página o no? Duele, ¿cierto? Es una herida tan profunda que nos genera eso, una herida por la falta de perdón, que creemos que la persona a la que nos hiere no merece o que merece ser castigada por eso. Todos decimos, Señor, trátalo con el látigo del desprecio, Señor, ¿cierto? Y uno ora, Señor, mira lo que me hizo, Señor, trátalo con tu justicia, Señor, traspásalo, Señor, que se sienta perseguido, que se sienta, mejor dicho, haz justicia con él y trátalo, ponlo contra la pared. Y uno ora así. Y eso no es nada más que la muestra de un corazón que está herido y que no ha perdonado. Orar para que el Señor haga justicia, orar para que el Señor dañe a alguien, para que el Señor acuchille a alguien. En pocas palabras, en el latino, es como si nuestro corazón no hubiera entendido la misericordia de Cristo con nosotros mismos. Esclavo es el que no es libre, que está bajo el dominio de otro y pierde la capacidad de disponer libremente de sí mismo. Cuando alguien nos debe algo, cuando estamos heridos y no queremos perdonar a alguien, queremos cobrarle la deuda de esa persona con nosotros a toda costa. Por eso cuando alguien te hiere, uno desea que la persona sufra. Señor, haz lo mismo y que sienta 10 veces peor lo que yo sentí, que sienta más dolor, que sienta más rabia, que sienta algo peor de lo que me hizo. Y todos luchamos con eso. Ninguno aquí puede decir que no sintió algo contra alguien y que dijo, Señor, trátalo. Todos hemos orado, yo creo que en alguna medida, Señor, trátalo, Señor, ¿cierto? Cobra justicia y ¿sabes qué decimos? Señor, cobra justicia porque yo soy tu hijo, Señor, y agredió a uno de tus hijos, Señor, y trátalo. Y me dieron ganas de llorar, y trátalo y haz justicia contra tu hijo, tu amado, tu escogido, la niña de tus ojos. Trátalo. Y él es un impío y no es nada más que la muestra de un corazón que no ha entendido el perdón, que no ha entendido que nuestra justa causa no está ligada a que Dios haga justicia. Dios es un vengador y Él puede hacer venganza porque Él es el soberano, Él es el juez que puede hacer venganza. Pero no hemos entendido de que el perdón duele y que tenemos que ceder ante eso. Guardamos odio, rencor, resentimiento, deseo de venganza contra alguien, pero el perdón es la acción y el resultado de librar a una persona de una deuda, de librar a una persona de que me debe algo, de librar a alguna persona de que debe pagar por algo. Y el perdón es decir, tranquilo, ya no tienes que pagarlo, yo te perdono. Eso realmente es el significado del perdón. Pablo, el apóstol Pablo, hay una carta un poquito ignorada en la palabra, que es la carta de Pablo a Filemón. Pero qué carta. Y la carta de Pablo a Filemón se las voy a resumir, ya leemos la carta completa, son como unos 20 versículos, pero quiero que la leamos completa con discernimiento. ¿Y cómo le parece que Pablo un día va a Roma? Y Pablo es prisionero en Roma porque Pablo estaba obviamente haciendo la voluntad de Dios, predicando el evangelio. Pero Pablo tenía un discípulo que había dejado lejos, que se llamaba Filemón. Y Filemón tenía un esclavo, un siervo de su casa que se llamaba Onésimo. ¿Y cómo le parece que Onésimo la embarró con Filemón, con su señor, con su amo, con su jefe, y cometió un acto? Unos dicen que fue que le robó, que posiblemente robó para poder costear el viaje era más o menos unos 1500 kilómetros, para costear el viaje donde estaba hasta Roma. Entonces dicen que posiblemente le robó Onésimo a Filemón. ¿Cómo le parece que llega Filemón a Roma y se encuentra con Pablo? Y cuando llega a Roma se encuentra con Pablo, y Pablo con mero corazón le comparte de Jesús, y Onésimo se convirtió a Cristo y fue salvo y se convirtió en alguien amado por Pablo, cercano a Pablo. Y Pablo amaba a Filemón, ya lo consideraba como su hermano, como su cercano. Pero yo creo que Filemón en medio de todo estaba desentendido de todo, y Onésimo le confiesa a Pablo que él tenía una deuda pendiente con alguien, y ese alguien era Filemón. Entonces Pablo es como que: tienes una deuda con mi Filemón, o sea, con mi discípulo, con el que yo levanté, con Filemón, el que ha hecho la iglesia en su casa. Y Pablo dice: definitivamente tengo que resolver este asunto. Pablo llamaba a Onésimo, pero tenía un discípulo llamado Filemón. Entonces Pablo, en ese contexto, Onésimo pudiese volver al lugar, pudiese volver a la casa de Filemón, pero con el acto que había cometido merecía la muerte o un castigo bastante ejemplar.
dentro de alguien que no ha perdonado, un castigo que le duela, ¿cierto? Que lo sienta hasta en las entrañas, un castigo grave. ¿Y cómo le parece que Pablo en medio de todo como que entra a interceder por Onésimo, entra como a decir, venga, si tú me amas a mí, por favor no le tengas en cuenta la deuda que tiene Filemón, y si él tiene una deuda contigo, haz que yo soy el que te la debo? O sea, entra a interceder y dice, por favor perdona a Onésimo, porque ya no es alguien extraño, sino que ya somos de la misma causa. Y vamos a leer la carta a Filemón. No sé si mi negro me ayudas ahí, por favor, si tienen la Biblia, sea en el celular o física, ábrala por favor. Vamos a leer de corrido Filemón. Yo quiero que usted lea esta palabra como si Jesús le estuviera hablando a usted, como si Cristo le estuviera diciendo a usted acerca del enemigo o el enojo que usted tiene contra alguien y lo que usted no ha podido soltar en contra de alguien. ¿Ya la tienen ahí, Filemón? Ya, listo, es cortica. Realmente es una carta ignorada. Yo creo que casi no la hemos leído, casi no discernimos, casi no examinamos, casi no vamos allá, pero me parece una locura de lo que Pablo le estaba diciendo a Filemón. Y Pablo manda a Onésimo, o sea, no manda como a alguien para que le cuente lo que tenía que hacer con Onésimo, sino que coge la carta y se la entrega a Onésimo y le dice, ve donde Pablo con esta carta, que ya es parte de la palabra, ve donde Filemón con esta carta, para que sea redimido el pecado, la deuda que tú tienes con Filemón. O sea, Onésimo iba con la carta y se la entregaba a Pablo. Y si Pablo no tenía amor y misericordia, podía matar a Onésimo en medio de cuando llegara a entregarle esta carta. Pero más o menos puedan dimensionar esta carta si Jesús te la dijera a ti cuando estás enojado o herido contra alguien. Amén. Dice la palabra, el versículo 1 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano de Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. ¿En la casa de quién? De Filemón. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Doy gracias, versículo 4, doy gracias a Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que con la participación de tu fe seas eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque en ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Pablo le estaba diciendo a Filemón: por lo cual, verso 8, aún tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego, dice Pablo, por mi hijo Onésimo. O sea, Onésimo estaba enfrente de Filemón, que estaba leyendo la carta. Dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora en ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Está diciendo Pablo a Filemón: recibe a Onésimo como a mí mismo, recibe a quien te hirió y te debe una falta como a mí mismo. Y después dice: yo quisiera retenerte conmigo para que en tu lugar tú me sirvieses en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino de voluntario. El verso 15: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Verso 17: así que si me tienes por compañero, le dice Pablo, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí también. Sí, hermano, tengo yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Verso 21: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. ¿Qué estaba haciendo Pablo? En el resto de las cartas que Pablo escribe a las iglesias es tajante, es cortante, o sea, tira sin dolor, o sea, mejor dicho, hace todo para que quede súper claro el mensaje. Pero en esta carta a Filemón, Pablo le está diciendo: por favor, si tienes amor de mí, si me amas a mí, reciba a mi amado hijo Onésimo, o sea, recíbelo con misericordia, ten misericordia por él.
Y Pablo no estaba haciendo nada más que una cosa, que interceder por Onésimo, interceder por alguien que había herido y dañado a Filemón, por alguien que merecía un castigo, pero estaba intercediendo por un amado hermano en la fe. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros muchas veces no tomamos la posición que deberíamos tomar con alguien, y el evangelio es una muestra de ello. El evangelio, Pablo, es una muestra del amor y la misericordia de Dios con alguien que debe algo. Hay otro verso en Mateo 18:32. Voy a entrar un poquitico en el contexto de la palabra para desglosar la enseñanza. Mateo 18:32 y 33 dice: entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Alguien, dice la palabra, tenía una deuda muy grande y el rey lo llama y él no tenía con qué pagar y merecía morir. Pero ¿cómo le parece que después este hombre, el rey, perdona a este hombre de su pecado? Pero este hombre después se encuentra con alguien, ya era perdonada una deuda que no podía pagar, inmensa, y se encuentra con otro hombre que le debía a este hombre que ya había sido perdonado, y no actúa en misericordia, sino que hace exactamente lo mismo que el rey pudiese haber hecho con él, y se le monta encima y le dice: me tienes que pagar la deuda. Entonces el rey llama a este hombre y le dice: porque cuando tú no tuviste misericordia, la misma misericordia que yo tuve contigo, tú no tuviste misericordia con él. Entonces lo llama a cobrarle la deuda. ¿Qué tal que Dios hiciera eso con nosotros? ¿Qué tal que Dios te llame a cobrarte la deuda? ¿Alguien ha sentido que Dios lo ha llamado directo? ¿Alguien ha sentido que en algún momento nosotros no tenemos misericordia con la gente? A veces somos tan buenos para ser jueces, pero cuando el juicio viene sobre nosotros, queremos que todos nos amen y actúen en misericordia, cuando hemos sido tan duros con las personas. ¿Alguien te ha fallado? ¿Alguien te ha fallado a ti? Por supuesto. Pero tú le has fallado a alguien. Y yo digo sí, no solamente a la gente, al Señor también. No perdonarte condiciona, te subyuga a la muerte, a la amargura, a que emitas un juicio, que seas un amargado. No perdonarte hace un amargado, esa gente que uno dice parece maracuyá en tienda quebrada, esa cara, o sea, arrugado. O sea, uno dice: oh, por Dios, ¿de dónde salió? ¿Qué le pasó? ¿Qué tiene? Y uno va a entender realmente qué está pasando, y son arrugados, y uno dice: oh, por Dios, ¿qué pasó acá? Pero uno va a entender la raíz de muchas cosas de amargura. Están ligadas a falta de perdón, están ligadas a que no han consolado su corazón, a que no han sido sanados, y pareciera que fuera chistoso. Pero todos conocemos un amargado que uno dice: Señor, que te pueda conocer a ti, ¿cierto? Porque la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro, y no creo que alguien que no haya perdonado tenga un corazón alegre. Por consiguiente, ya se imaginarán el rostro. En la antigua Roma, cuando alguien cometía una falta o era homicida, ¿saben qué hacían? Tenía dos castigos de los más crueles. Uno era que cuando alguien cometía una gravedad de este tipo, o era condenado a la cruz, o lo amarraban con el muerto, o sea, era como que abrazarse acá de frente. Un voluntario, por favor, aquí. Un voluntario hombre. Gracias, mi negro. Es que mejor dicho, gracias. Entonces era como que, pero espere, así, abrázame, negro, eso así, exacto. Entonces era como que había cometido un homicidio contra alguien, y lo abrazaban con el muerto y lo envolvían en alambre de púas. Era el castigo que le daba la antigua Roma, y lo envolvían en alambre de púas con la persona a la que había matado. Esa persona se iba pudriendo, ese cuerpo se iba pudriendo, y como la persona estaba amarrada fuerte con eso, tenía heridas, y se le pasaba como toda la muerte y la infección de ese muerto que tenía, y así lo condenaban a muerte. Gracias, Señor, nos guarde eso. Y así lo condenaban a muerte. Entonces o sea, tenía un cuerpo podrido de frente porque había sido un homicida. Y la Biblia dice que el que aborrece a su hermano es peor que un homicida. O sea, el que odia a su hermano tiene un asunto que resolver, y es peor que un homicida. Y no hay nada peor que caminar o venir a la iglesia sin asuntos que resolver en sanidad. Por eso es tan esencial sanar las heridas. Perdonar es supremamente esencial, porque somos, y el Señor nos ve como homicidas cuando tenemos perdón que resolver con alguien. Y yo creo que ser un homicida tiene una grave implicación.
Vaya pensando si usted tiene algo con quien resolver o alguien a quien llamar a resolver un asunto. Y yo creo que la palabra es un poquitico fuerte y directa, pero definitivamente sabemos que es lo mejor que podemos hacer para que la iglesia camine en sanidad y que usted pueda ir a adorar al Señor con un corazón libre. Es tan grave que alguien tenga algo contra alguien, que el Señor dice como que si tienes algo en contra de tu hermano, no solamente es tomado como un homicida, sino que ni siquiera traiga la ofrenda al altar, ni siquiera venga a levantar las manos, ni siquiera venga a adorar, ni siquiera ofrendar o diezmar, no traiga su diezmo, su ofrenda, porque no es recibido por el Señor. O sea, no es agradable a los ojos del Señor, porque Dios aborrece la división. Dios aborrece que nosotros estemos odiando a alguien con el mismo corazón que le estamos amando a Él. Dios aborrece que nosotros dañemos con nuestro corazón. El perdón te conecta directamente con Jesús en la cruz. Te conectas con Jesús en el momento más determinante de Jesús, que es cuando muere en la cruz por el perdón. El momento más determinante de Cristo es morir en la cruz para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué crees que te va a conectar más con Jesús? Más que decirle, amado Jesús, Hijo de Dios. ¿Qué crees que te conecta más con el corazón de Jesús, que es perdonar a alguien? Si Jesús fue a la cruz por perdonarnos a nosotros. No hay una cosa que te conecte más con la identidad de Cristo que con el propósito mismo de Cristo. Y el propósito mismo de Cristo fue perdonarte. Y fue perdonarme a mí de mis pecados. ¿Alguien se siente perdonado por Jesús acá? ¿Qué tanto? Gracias por eso. ¿Qué tanto? Mucho. Es más, yo no me pudiera parar a predicar acá al frente del Señor, no me hubiera perdonado. Usted no pudiera venir a esta iglesia. Más, ni siquiera existiría esta iglesia si Jesús no nos hubiera perdonado. No habría salmistas, no habría pastores, no existiría esto si Jesús no nos hubiera perdonado y hubiera redimido nuestra causa. Así que todos somos merecedores del castigo, pero Jesús te hace merecedor del perdón. Pocas veces te parecerás más a Jesús o revelaremos más el corazón de Jesús que en el momento en que extendemos el perdón. Pocas veces seremos tan parecidos a Cristo. Y yo en mis oraciones le digo, Señor, yo quiero reflejarte a ti. Pero el Señor me decía, ¿en realidad quieres reflejarme a mí? ¿Estás dispuesto a perdonar? ¿Estás dispuesto a pasar por alto las ofensas? ¿Estás dispuesto a pasar por alto cuando alguien no saque tiempo para ti? ¿Estás dispuesto a perdonar a un enemigo que pueda llegar? ¿Estás dispuesto a parecerte a mí? Y no hay otra forma en la que pudiéramos parecernos más a Cristo que a través de un corazón que perdona. Dígale que a su lado, a través de un corazón que perdona. ¿Quieres parecerte a Cristo? Comienza por perdonar. Muchos dicen, uno cuando tiene consejería les pregunta, muchachos, venga, ¿tienes alguien a quien perdonar? No, ya el Señor me sanó. No, ya, yo, ay, qué bien. Súper, uno confía en lo que ustedes dicen, ¿cierto? Nosotros creemos en lo que ustedes dicen. Pero hay una particularidad, y uno dice, venga, y no sabe que tiene como mero roce con alguna persona, y se encuentra, y se le traban los pies, ¿cierto? Se cambia de andén, no va a los cumpleaños, no quiere compartir con esa persona. Si la ve no la bendice, sino que dice, Señor, trátalo con el látigo de la justicia, Señor, dale juguete, Señor. ¿A qué estamos jugando? A levantar la adoración acá y a no adorar a Jesús a través del perdón. Yo siento que a veces nos volvemos tan hipócritas con eso. Y perdón, pero la palabra lo dice. Cuando no hay perdón somos como dos sepulcros blanqueados, llenos de inmundicia por dentro, y intentando reflejar que somos adoradores. Y si no hemos aprendido a pasar por alto la ofensa, ni siquiera hemos aprendido a reflejar a Cristo. Amén. ¿Está conmigo? Acá. Yo creo que hablo de algo que todos tenemos en esta sala y que todos tenemos en esta iglesia y que todos hemos vivido: la necesidad de perdonar. ¿O alguno aquí no ha tenido que perdonar a alguien? Todos hemos enjuiciado a alguien, todos hemos enojado con alguien, sea con el pastor, con un pastor. Y si es con nosotros, díganoslo, pero no se quede con eso. Si es con el pastor Caro, con cualquiera de los pastores, con un líder de la iglesia, con un hermano de la iglesia, por favor, no te quedes con eso que te va a dañar, te va a matar el propósito en ti, va a condicionar tu cercanía al Señor, y también vas a condicionar que nosotros podamos andar en libertad. No tiene sentido venir a la iglesia intentando que Dios resuelva algo que tú tienes que resolver y llevarlo en amor y misericordia. No lo hagas, porque nos estaríamos haciendo daño. Todos hemos tenido enojo contra alguien,
contra sea de los papás, los adolescentes, es una cosa compleja. Porque uno se sienta con los muchachos y la mayoría tienen una rabia con los papás y uno dice, venga, pero usted ¿por qué está enojado con su papá? Y uno se da cuenta que el papá mero amor, o sea, poniendo límites que tendría que poner. Y entonces uno en el otro lado de la barrera, uno dice, Señor, o sea, yo también le digo a los muchachos como que, pero es que es lo que tu papá debería hacer, ponerte límites. Y todos hemos estado enojados con el papá, con la mamá, hemos tenido rabia cuando llegan esas pelas. Cuando yo era pequeño, mis papás como 3 correazos, y eso me era alineadas a 3 correazos, y eso yo le decía a mis papás, eso es efectivo. Y hoy lo creo. Hoy creo que a veces hay cosas que entran con amor y abrazo, pero también entiendo que había ciertas cosas que me entraron con correa. 3 correazos y me era alineada. Pero todos tenemos a alguien con quien nos hemos enojado, alguien que tenemos que perdonar. Si alguien te abandonó, si tuviste una pareja y te violentó, te abandonó, si tuviste una persona que dañó tu corazón, algo que tenemos que resolver. Y creemos que venir a la iglesia, Comunidad Marinilla, como que todo eso va a pasar de largo y un día no voy a sentir dolor. Un día ya no siento rabia contra esa persona. Y déjame decirte que así no funciona. Toca enfrentarse al dolor. Dígale al que está a su lado, te tienes que enfrentar a sanar tu dolor y a perdonar tu dolor. Es ese alguien que te genera un daño consciente o inconscientemente. Ese alguien a quien le confesaste un secreto y se lo dijo a todo el mundo. Cuando nosotros estamos en combo, yo digo, diga ese secreto dentro de estos 20, como para que diga, o sea, conste que usted lo está diciendo, y si me lo dice a mí, yo voy a guardar tu corazón. Pero si lo dice después de alguien más en el que yo estoy, yo digo, cuenta el secreto en estos 20, para que después no sea yo responsable de algo que tú dijiste, que salió de algo que yo no dije, y que yo sea responsable por no guardar tu corazón. Entonces yo digo, dígalo entre estos 20, y como que hay más de uno dice como que, ay no, mejor no lo digo, listo, gloria a Dios por eso. Pero es muy frustrante cuando le confías algo de tu corazón a alguien y se abre. Cuando diste algo de tu corazón y no fue recompensado. Estoy hablando de cuando una persona en autoridad denigró de ti, denigró de tu llamado, denigró de tu ministerio, denigró de tu casa. Cuando alguien en autoridad, sea un papá, sea alguien, un jefe, una persona que era por encima de autoridad de ti, te generó un perjuicio, dijo algo que no debía y uno siente una rabia. ¿Y sabes cuál es nuestra primera oración? Señor, yo lo perdono, pero trátalo tú. Yo lo perdono, pero dale, Señor, con el látigo, Señor. Dale duro, Señor, que sienta ese dolor. Entonces ahí es donde yo digo, no hemos entendido lo que es el perdón. Pablo manda la carta con Onésimo. Él dice, por favor, intercede por Onésimo. Por favor, no le cuentes su pecado, sino que si me amas a mí, ámalo también a él. Ese hermano de nuestra causa le está diciendo Pablo a Filemón, por favor, no mates a Onésimo, no le hagas daño. Si realmente el poder del evangelio si el evangelio tiene poder de transformar vidas, manda a Onésimo a donde Filemón, y lo manda con el evangelio, o sea, lo manda con la carta. Dice, si realmente este evangelio tiene poder, ten misericordia y no le cobres ese pecado. Es más, y si él te debe algo, tú me amas a mí, no se lo cobres, no le cobres ese pecado. Y yo realmente creo que hay una conexión mucho más íntima en nuestro corazón con Jesús cuando perdonamos y decimos, Señor, yo quiero estar cerca de ti, yo quiero ser íntimo, yo quiero escuchar las voces de los ángeles cuando ore y cuando adore. Yo quiero que hayan lenguas de fuego en la habitación cuando yo esté íntimo contigo. Yo quiero estar cerca de ti, quiero tener más amor. Jesús, quiero estar cerca de tu corazón. Y estar cerca del corazón de Jesús, estar cerca de un corazón perdonador. Porque el propósito de Cristo está contenido en un corazón perdonador. Diga conmigo, tengo que perdonar y resolver esta ofensa. Si quieres parecerte a Cristo, el propósito de Cristo es perdonar con su corazón a la humanidad, perdonarte. ¿O acaso alguno de aquí creemos que merecemos a Cristo? Yo no merezco a Cristo, su amor, su perdón. Yo tenía que pagar una deuda que Él pagó por mí. La Biblia dice en Mateo 5:43 al 45, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Dice, todo el mundo les ha enseñado que amen a sus amigos y odien a sus enemigos, pero Cristo dice,
amen a sus enemigos y oren por ellos. ¿Cuántos oran por sus enemigos? Ahora, ¿cuántos oran por su familia aquí? ¿Cuántos oran por su familia? Levanten la mano sin pena, normal, eso lo hacemos todos. ¿Cuántos oran por la iglesia? ¿Cuántos oran por el pastor? Eso, muy bien. ¿Cuántos oran por el hermano del staff? Eso, muy bien. ¿Cuántos oran por sus enemigos? Mira, ¿sí ve la diferencia? Porque todavía tenemos en la cabeza que tenemos que orar por nuestros amados y no orar por los que nos dañan. Y el corazón de Cristo es orar por los que nos dañan, o porque los que nos aman y están en Cristo, ya están bien. ¿Por qué? Porque es más fácil orar por los que amamos, súper fácil. Y el Señor dice como que no tiene sentido que ores por los que son más fáciles de orar. Ora por los que son más malucos, más incómodos de orar. Una frase que les estaba diciendo es que uno dice: Señor, yo lo perdono, pero tú trátalo. Yo lo perdono, pero tú haz justicia. La frase más común que nos dicen es: perdona y olvídalo. Perdona a esa persona y olvida el daño que te hizo. Yo siento que uno no olvida. La gente dice que es que no, pues que uno perdona pero nunca olvida. Y yo creo que es verdad. Yo creo que es verdad. Porque yo creo que Cristo se para enfrente de nosotros y Él sabe que nos perdonó y Él no ha olvidado todo lo que pagó por nosotros. Antes eso reconforta su amor para decir: valió la pena perdonar, valió la pena pagar por su pecado. Yo asumí el pago por su pecado. Fuera como tan fácil olvidar, pero yo creo que uno no olvida. O alguien lo ha herido y ha perdonado y se le olvidó ese pecado, esa herida, se le olvidó. Y los psicólogos o la sociedad nos dice como que no olvide. Haga de cuenta que cuando vaya por la calle, abrácelo como si no hubiera pasado nada. Y haga de cuenta que somos otra vez hermanos y que vamos a comer. Haga de cuenta que usted es un maduro en la fe, que usted es una persona que ama a Cristo y que lo olvidó. Pues yo les voy a decir una cosa: yo sufrí N cantidad de heridas en un lugar en el que estaba. Y yo siento que yo veo a las personas y yo no he olvidado eso. Yo no le he olvidado. Pero una vez el Señor me llevó a entender que los tenía que ver con la sangre, lavados por la sangre de Cristo. Que Jesús había pagado por ellos, como había pagado por mí. Y cuando tú ves a la persona lavada por la sangre de Cristo, no hay algo que tú puedas decir en contra de él o de ella, porque ya fue justificado. ¿Y quién eres tú para dañar a alguien, para denigrar a alguien a quien Cristo ya justificó? ¿Quién eres tú para rebajar a alguien al nivel de tu rabia y de tu dolor, al que Cristo ya justificó? Si lo hicieras, fueras un juez y no hubieras entendido la redención de Jesús por ti y por él. Iglesia, esto es grave, esto es serio, esto no es pasar de largo, esto es muy serio, porque eso daña familias. Ayer estábamos en Comunidad Medellín y el pastor Andrés, en medio de sus chistes, estaba contando que recién estaban comenzando, había un matrimonio que estaba en dificultad y la esposa de ese matrimonio contrató un sicario, ¿verdad? Pues durmiendo con el enemigo, diría yo. Contrató un sicario y le metió 3 balazos al señor en la cabeza. La esposa contrató un sicario para que matara al esposo. Háblame de esa. 3 balazos le metió en la cabeza. ¿Y cómo le parece que ese esposo no se murió? Háblame de esa. ¿Qué se imagina usted después de eso, para acostarse con su esposa al lado y que usted va a revisar el closet, va a revisar los cajones, va a encerrar los cuchillos con llave? Porque si no, yo me quedo dormido y esta, mejor dicho, cobra venganza. Ese matrimonio después fue restaurado, perdonado. Ella tuvo que vivir el proceso, él también, y después se convirtió en el pastor. Decían unos líderes tremendos. Lo que Satanás hace para destruirnos por falta de perdón, Dios hace para levantarnos, para cumplir el propósito en nosotros, porque hemos perdonado. En pocas palabras, cuando tú perdonas, le estás diciendo: Señor, cumple el propósito para él y para mí. Cumple el propósito con esa vida. Y si el Señor nos escuchara con nuestro dolor, Señor, trátalo. Yo creo que cuando el Señor nos escuchara, trataría. Pero imagínense qué haría el Señor con este enojo de nuestro corazón. Yo me imagino lo que el Señor haría. Pero después de que el Señor hubiese hecho esa venganza, después de que el Señor lo hubiera condenado, que lo hubiera traspasado, herido, lo que fuera, nosotros no sentiríamos plenitud, nos sentiríamos tan mal, porque el amor no fue la consecuencia de lo que nosotros pedimos. Ahora yo le pregunto: ¿usted cómo ora por sus enemigos o por quien lo ha herido? Si usted está orando que el Señor lo trate, hermano, parce, recojamos, porque no hemos entendido el perdón. No hemos entendido el perdón, y ya les voy a decir por qué.
como que dicen olvídalo, y cuando le dicen como que olvídalo, a mí me decían en ese contexto de mi herida que si olvide, pase por alto la pena, y yo olvide. Usted no se dio cuenta, quiere que le quite importancia a mi dolor, quiere que le quite importancia a cómo me dolió, que le quite importancia a lo que digo, a lo que hizo, a cómo denigró de mí, a cómo en tantos años en el Señor denigró de mi llamado, denigró de mi posición, denigró de estar en el Señor. Quieres que le quite, que le reste el valor a mi dolor. Quieres que, mejor dicho, yo sentía un enojo. Pero para los cristianos no debería perdonar tratarse de un olvido, sino que debería tratarse de recordar la cruz. Perdonar debería llevarnos a la cruz. Perdonar debería llevarnos al acto más sublime que hizo el mayor ser humano con la deidad de Dios. Debería llevar siempre, cuando tú perdones a alguien, nos debería llevar al mejor lugar al que podemos recordar el perdón, y es la cruz. Pero no, nos lleva a lo que hicimos. Ahora, ¿cómo aprendemos a caminar? Caminando. ¿Cómo aprendemos a cantar? Cantando. ¿Cómo aprendemos a montar bicicleta? Montando bicicleta. ¿Cómo aprendemos a comer? Comiendo. ¿Cómo aprendemos a orar? Orando. ¿A quién les gusta comer acá? Porque yo digo comer y todo el mundo como que no. Yo sé que a todos les gusta comer, digan la verdad. ¿Cómo aprendemos a comer? Comiendo. ¿Cómo aprendemos a amar? Amando. ¿Y cómo aprendemos a perdonar? Perdonando. Señor, enséñame a perdonar, y no perdonamos. Entonces, ¿cómo quieres aprender? ¿Cómo? ¿Cómo le parece que en medio de ese contexto que nosotros nos pasó, yo iba por el carro, mi carro en ese momento tenía todos los vidrios polarizados y se le quebró el vidrio del frente, y el vidrio del frente lo cambiamos y no vino polarizado? Entonces dije, más que esa semana yo polarizo el vidrio del frente, era muy oscuro, realmente no se veía nada hacia adentro, siempre fue así, yo siempre andaba con los vidrios arriba y el aire tan. Y yo siempre decía, Señor, yo quiero perdonar. ¿Y cómo le parece que cada vez que pasaban ciertas personas, yo subía todos los vidrios, prendía el aire y nada pasó? Pasé hizo facto aquí, no me vieron, no tengo nada que resolver, pero obviamente el corazón estaba ahí por resolver. Y yo, menos mal, me salvé una más. Y íbamos por la calle, yo me pasaba para la otra calle, yo, menos mal, una más. Y yo siempre decía, una más, una más, una más de la que me libro, una más de la que me guarda el Señor. Me guarda el Señor. Tu orgullo te impide ver perdón. No es que el Señor te salve. ¿Cómo le parece, hermano, que el Señor me hizo una encerrona? Y un día paramos en una esquina, yo estaba con Vale, y el vidrio del frente no estaba polarizado porque no habíamos alcanzado a polarizarlo. Y yo apenas vi ciertos personajes, subí todos los vidrios y el vidrio del frente no estaba polarizado. Y me tocó parar en toda la esquina, ellos pasaron caminando, no. Y yo, menos mal que no me vieron. ¿Y cómo es que el vidrio no estaba polarizado? Y me vieron así de lejos y me dijeron, y yo sentía como un fuego por dentro de mí, como un enojo. Yo no sabía qué. Yo dije, ¿sabes qué dije yo? Yo, ¿por qué no mandé a polarizar este video esta semana? Yo, ¿por qué? Y esa no era la respuesta. La respuesta es, ¿por qué yo no me bajo del carro y resuelvo este asunto que está dañando su corazón, que está dañando el mío y que está dañando la iglesia en la que esté? Es tan grave que tú no resuelves tu perdón, puedes dañar la iglesia en la que estás. Puede generar un estorbo y un tropiezo al lugar en el que estás. Amén. En la cruz es donde fuimos perdonados y donde aprendemos a perdonar. Voy a leer esta palabra y ya les digo el texto. Quiero que se concentre acá, que mire al frente. Eso, mira al frente, muy bien. Para mí el perdón es una intercesión. Cuando tú has aprendido a perdonar, haces lo que Cristo hizo. Y se le voy a decir por qué. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, merecen castigo, pero por favor no le tomes en cuenta este pecado contra mí. Perdónalos. Y ellos merecían ser ajusticiados. Ellos merecían que el Señor descendiera con fuego y los quemara y los consumiera y les diera juguete y castigo. Pero Jesús mismo, extendido en la cruz, dice, Padre, por favor, perdona su pecado y no les tomes en cuenta. Jesús estaba diciendo, no les tomes en cuenta que me están crucificando, perdónalos. No les tomes en cuenta que son mis enemigos, que me están dañando. No les tomes en cuenta su pecado. Si hay una causa que tú puedas reivindicarte conmigo, si tú vas a cobrar venganza por mí, estaba diciendo Jesús, si tú vas a hacer lo que deberías hacer, y es cobrar venganza por su hijo, por favor, perdónalos y no les tomes en cuenta su pecado. Y esa debería ser nuestra oración. Padre, él me dañó,
pero pasa por alto la ofensa que hizo contra mí y perdónalo. Pero nuestra oración es: Señor, trátalo, golpéalo. Y yo creo que hemos entendido el perdón cuando decimos: Señor, me dañó, me denigró, me hirió, pero por favor no le tomes en cuenta el pecado que hizo conmigo. Por favor, no tomes justa causa ni venganza por mí, sino que perdónalo, por favor. Ten misericordia de su corazón. ¿Cuántos oramos así? ¿Cuántos oramos así por alguien que nos dañó? Esposos, yo no me imagino que usted esté orando porque el Señor trate a su esposa con el látigo del desprecio. Deberías orar para que el Señor no tenga en cuenta el pecado que hace contra ti y que tenga misericordia. Y ahí ha cambiado todo. Ahí cambia absolutamente todo. ¿Y sabes qué es lo peor en esto, en este contexto? Dice la palabra que Jesús era clamando al Padre para que los perdonara, porque ellos no sabían lo que hacían. Y después se repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, aún los gobernantes se burlaban de Jesús, diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, que se salve. Estaban diciendo ellos en la palabra. Jesús nos enseña el verdadero significado en la cruz de lo que es el perdón. No hay otro ejemplo que pudiéramos citar más importante en esta mañana que al mismo Cristo con los brazos extendidos y diciendo: Señor, ellos están burlando de mí, ellos están repartiendo mi ropa, estoy desnudo, me escupieron, me dañaron, denigraron quién era yo, inventaron cosas que no eran. Ellos merecen que tú desciendas con fuego de lo alto y los consumas. Pero el mismo Cristo, entendiendo el corazón del perdón, con los brazos extendidos en la que dice: Padre, por favor, no tengas en cuenta este pecado que ellos han hecho contra mí, sino que ten misericordia. Dígame si eso no es una muestra de perdón, eso no es un corazón perdonador. Ahora, si tú te quieres parecer a Cristo, tu oración debería ser: Señor, por favor, perdónalos. Hoy pasamos por la iglesia en la que recibimos mucho tiempo, y antes yo decía: Señor, muévelo, Señor, de ahí, Señor, que sienta, Señor, tu desprecio. Pero ahora soy obligado a pasar y decir: Padre, que esta iglesia crezca, que sea bendecida, que el pastor sea fructífero en su llamada, que sea restaurado su corazón, que pueda ministrar la palabra con verdad. Yo ya no estoy en este lugar, pero son hermanos en la fe. Bendice el pastor de este lugar, bendice su iglesia, que sea restaurada, que sea sanada, que crezca, porque si la iglesia en la que estaba crece, crece el reino, crece el propósito, crece la iglesia de la fe, crece la iglesia en Cristo. Si el lugar que te ha herido, si la persona que te ha herido es sanada, crece tu corazón en el propósito perdonador de Cristo. No podemos parecernos a Jesús nada más que en el detalle de la cruz. Definitivamente creo que es una de las mayores razones en las que nos podemos parecer a Cristo. Jesús nos enseñó el significado del perdón en esa cruz. Él no miró a sus enemigos, o sea, no miró a todos ellos con esa rabia, sino que miró al Padre y les dijo: perdónalos, Señor, porque ellos no saben lo que hacen, están enceguecidos por su orgullo y por el daño que me están haciendo, pero perdónalos. Yo creo, ¿ustedes creen que ellos merecían el castigo en ese contexto en la cruz? Obvio, a la luz de nosotros, ¿cierto que sí? ¿Merecían el castigo o no? Pero Jesús no los mira a ellos, sino que mira al Padre y dice: Padre, por favor, perdónalos. Y así deberíamos ser con nuestros enemigos: Padre, perdónalo, por favor. Deberíamos mirar a Jesús y al Padre para clamar por aquel que nos ha dañado. Y yo creo que todos aquí hemos sido heridos. Nosotros sabemos y hemos orado y en revelación hemos recibido que aquí hay personas que fueron abusadas sexualmente, aquí hay personas que fueron abandonadas por sus papás, acá hay personas que fueron maltratadas. Nosotros entendemos todo ese contexto y justamente por eso es necesario hablar del perdón. Jesús se convirtió en un intercesor por sus enemigos delante del Padre, para que el Padre no derramara a sus enemigos la justa venganza. Dios es tan justo como vengador. Dios puede vengar nuestra causa o no. ¿Y es mala la venganza de Dios? No, porque Él es el soberano. La venganza de Dios contra sus hijos es santa, porque Él es el soberano, es la autoridad absoluta y Él puede vengar tu causa, puede vengar tu herida, puede vengar tu dolor. Ahora, ¿qué pasaría si Dios escucha tu oración? Que el Señor, trátalo, golpéalo, maltrátalo. ¿Qué pasaría si Dios responde esa oración? Sería responder a la necedad del orgullo de tu corazón y no a la necesidad de que el corazón sea sanado en el amor de Cristo. Todos hemos sentido enojo contra alguien y uno dice: Señor, yo lo entrego a ti, yo lo entrego a ti.
Y cuando entregamos, uno ve que la persona empieza como a prosperar. Y uno empieza a sentir como que empieza como a crecer, que se ve en Instagram feliz. Y uno, que usted dice, no, pues mira, ya cambio de carro, de casa, de beca, se ve como más bien. ¿Será que yo era el problema de esta persona o qué? ¿Cierto? Y no es nada más que una lección del Padre. Cuando tú entregas a alguien, Señor, yo te entrego a esta persona, y el Padre lo recibe con el amor con el que te recibió a ti. Lo consuela, lo restaura y hace una obra genuina de lo que tú esperabas un castigo. Hace una obra genuina de lo que tú esperabas un maltrato. Y el Padre no recibe a alguien para maltratarlo, sino para restaurarlo. Dios no recibe a alguien para maltrato, recibe a alguien para restauración. Pero como nuestro corazón es humano, queremos que Dios reciba a la gente para darle varilla. Tú dices, pues Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdonar es ponernos enfrente y hacer una intercesión por esa persona. Y para terminar, un día me tocó hacer la oración, Señor, por favor no le tomes en cuenta su daño hacia mí, sino que perdónalos y que use su vida para el propósito. Perdonar es hacer una oración de intercesión ante el Padre y decirle, Señor, no ejecutes tu santo juicio contra esa persona por el daño que me hizo, sino que trátalo en misericordia, en amor, como tú lo hiciste conmigo. ¿Cómo les parece que había un joven llamado Esteban en el Nuevo Testamento? Y ese hombre tenía la llenura de la unción, o sea, era ungido por el Señor en Hechos. Y en esa respuesta él empieza a predicar la palabra, a enseñar la palabra con denuedo, y empieza a predicar y a predicar. Y a causa de la predicación que hizo este hombre, mucha gente estaba conociendo a Cristo. ¿Cómo le parece que en ese contexto tomaron la decisión los maestros de esa época de apedrear a un hombre llamado Esteban? ¿Y cómo le parece que cuando Esteban estaba siendo apedreado, se puso sobre rodillas, estaba cayendo piedra, cada piedra era peor que la anterior, lo iban a matar y lo mataron apedreado? Y en un momento de la oración de Esteban no dijo, Señor, no hagas que no me maten, quítamelos de mí. Nunca él dijo eso. En un momento él se arrodilla y dice, Padre, por favor, no le tomes en cuenta este pecado porque me están crucificando, porque me están apedreando a mí. No le tomes en cuenta su pecado, sino que ten misericordia de ellos. O sea, estaba siendo matado, estaba siendo apedreado, había un homicidio que iba a ocurrir ahí. Y dice la palabra que él dijo, Padre, por favor, lo último que dijo, Padre, por favor, no le tomes en cuenta este pecado por apedrearme por tu causa. Ten misericordia de ellos. Dice la palabra que él suspiró y murió apedreado. Y dice la palabra que a los pies de un hombre llamado Saulo de Tarso cayeron las vestiduras de Esteban. Y Saulo de Tarso, años después, es el apóstol Pablo. Me están hablando de misericordia, estamos hablando de perdón. Y Saulo de Tarso, Pablo, por Cristo, nos entregó prácticamente la tercera parte del Nuevo Testamento. Entonces tú me vas a decir que si Esteban dice, Padre, trátalos con el látigo de la injusticia, ¿qué hubiera pasado en ese contexto con Pablo, con Saulo que estaba ahí? Por eso yo considero que el perdón libera a la otra persona para cumplir el propósito para el cual la otra persona fue llamada. Cuando tú perdonas y clamas por la otra persona, puedes liberar a esa persona en lo que Dios pudiera hacer por justicia hacia ti. Pero dice, Señor, por favor, no le tomes en cuenta lo que me hizo, sino que ten misericordia y llámalo al propósito para el cual fue creado. Orar por los que nos dañan es muy difícil, pero orar con un corazón perdonador, entendiendo que si nosotros soltamos esa carga y oramos para que Dios tenga misericordia, esa persona puede cumplir su propósito. Es más, después Onésimo, ellos en el corazón que tenía Filemón y Pablo, armaron la iglesia de Cristo, siguieron armando el paquete de Cristo. Yo te pregunto, si tú no perdonas y clamas por esa persona, ¿qué estás impidiendo que esa persona pueda ver en Cristo y que pueda estar impidiendo el propósito de un futuro pastor, evangelista, ministro de Dios, una mujer o un hombre que transforme las naciones? Porque tú estás pidiendo una justa causa que debe ser, que el Padre puede cobrar, pero ¿por qué no oras para que el Padre tenga amor y misericordia con el mismo que el Padre te trata? ¿Qué tal si se pone sobre sus pies en esta mañana? Y tú me dirás, Dani, es que perdonar duele mucho. Por supuesto que sí, obvio que duele. Tú me dirás, es que esto no es tan sencillo.
hay que pagar un costo. Si nosotros le prestáramos el carro a alguien y la persona choca el carro, uno lo perdona, pero ¿quién arregla el carro? ¿Quién paga por el arreglo? Entonces tienen dos personas que pagan el carro, o al que tú te lo prestaste o tú pagas el carro, ¿cierto? Y en el mundo el que paga el carro es el que lo dañó. En el mundo el que paga el carro es el que lo chocó. Pero en Cristo el que paga el carro es el que es Él. O sea, no hay otro que pueda pagar el carro. En Cristo el ofendido es el que paga. Cristo era el ofendido, al que dañaron, y Él fue el que pagó. ¿Por qué queremos actuar de una forma contraria? Que nos paguen la deuda, cuando en Cristo tú eres y tú serás el pagador de la deuda. Porque tú eres el ofendido, y en Cristo deberías decir: yo asumo este dolor, asumo esto, para que esa persona sea redimida por el perdón. Perdonar no es gratis, tiene un costo. Alguien tiene que pagar el costo, y Cristo lo pagó por ti. ¿Tú por qué no podrías pagar tu intercesión para que otro pueda ser perdonado por Cristo? Jesús era el ofendido y pagó el gran costo del perdón por ti, Cristo mismo. ¿Qué tal si cierra sus ojos por un momento y ora por esa persona? Ora por su enemigo o sus enemigos, si tiene muchos. Ora por esa persona y vas a bendecir a esa persona. Padre, yo perdono en el nombre de Jesús a esa persona. Yo perdono. Por favor, te pido que si tienes algo que cobrar a esa persona, que no le tomes en cuenta el daño que me hizo. Díselo al Señor. No le tomes en cuenta el daño que me hizo. No le tomes en cuenta las palabras que dijo de mí, sino que ten amor y misericordia. Perdónalo, Señor. Señor, yo me paro enfrente e intercedo por esa persona para que no le tomes en cuenta lo que me hizo. Ten misericordia de él, ten amor por él, ten misericordia, y que cumplas el propósito con esa persona. Dile: yo entrego mi corazón en perdón, entendiendo que tú me sanaste, que tú me perdonaste y que tú me libertaste a mí para dar libertad, para anunciar el perdón, para predicar el perdón que tú me diste. En el nombre de Jesús entrego mi carga, entrego mi enojo, mi dolor, y bendigo. Señor, bendícelo el doble de lo que me pudieras bendecir a mí. Hágalo tranquilo. No es tan fácil, ¿cierto? Bendícelo el doble de lo que me pudieses bendecir a mí. Dale el doble de gracia que me pudieras dar a mí. Dale el doble de unción. Llámalo a un lugar más grande del que tú me pudiste llamar a mí. Cumple tu propósito en esa persona de una forma tan sobrenatural que sobreabunde tu amor en él. Derrámale su amor más que lo pudieras hacer conmigo. En el nombre de Jesús. Ahora, si perdonar es muy doloroso, que es cierto, y no lo hacemos, ¿cómo somos la iglesia de Cristo? Si la mejor forma de reflejar a Jesús es a través del perdón. A través del perdón. Amén.